Hola amigos y amigas, bienvenidos a la lección 5, cómo multiplicar fracciones positivas. Antes de revisar la multiplicación, primero haremos un repaso. ¿Recuerdas, por ejemplo, qué es lo que representa una fracción? En este caso, ¿qué está representada? ¿La fracción 1/3 o 2/3? Comencemos con el repaso. ¿Cómo se representan las fracciones? En la imagen tenemos un cuadrado que representa un entero y supongamos que queremos una parte de él. Por ejemplo, lo vamos a dividir en 3 partes y vamos a considerar solo una de estas 3 partes. ¿Qué número representa esta parte del entero? Muy bien, la fracción que lo representa es 1/3. ¿Recuerdas cómo se llama el número de abajo? Muy bien, se llama denominador. El denominador nos indica las partes iguales en las cuales se dividió un entero. ¿Recuerdas cómo se llama este número de arriba? Muy bien, se llama numerador. El numerador nos indica cuántas partes vamos a tomar después de haber dividido el entero. En este caso puedes ver que el cuadrado entero se dividió en 3 partes iguales y consideramos una parte. ¿Qué fracción está representada en este entero? Como es fracción, debemos hacer una rayita. ¿Cuál es el denominador? Recordemos que el denominador nos indica cuántas partes se dividió el entero. Así que debemos contar. 1, 2, 3, 4, 5. El denominador es el número 5. Y de las 5 partes, ¿cuántas estamos considerando? En este caso son 2 pintadas, entonces en el numerador debe ir el número 2. Entonces la fracción representada es 2/5. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Observa la siguiente imagen. ¿Qué fracción está representada en este cuadrado que está a la izquierda? Muy bien, en el denominador va un 3 porque hemos dividido en 3 partes iguales y en el numerador va un 1 porque hemos tomado una de ellas. Este segundo cuadrado se ha dividido en más partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la fracción que lo debe representar debe tener como denominador 6. Y de las 6 se han considerado o tomado 2 partes. Pero si comparas ambos dibujos, notarás que 1/3, 1 de 3, equivale a lo mismo que 2/6, o tomar 2 partes de 6. Esto quiere decir que la fracción 1/3 y 2/6 son iguales, representan lo mismo. A este tipo de fracciones le decimos fracciones equivalentes. ¿Cómo amplificar fracciones? Esto quiere decir que, dada una fracción, podemos crear una que tenga números más grandes, pero que representen lo mismo. En el ejemplo, observa que 1/3 representa lo mismo que 2/6, pero los números que forman esta fracción son más grandes que los de 1/3. ¿Te acuerdas cómo se amplifica? Veamos. Para amplificar, lo que debemos hacer es multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo número y la fracción resultante será una fracción equivalente con la primera. Entonces, si multiplicamos tanto numerador por 2 como el denominador, nos queda la fracción 2/6. Y ya sabíamos que estas eran fracciones equivalentes por el diagrama anterior. También la fracción 2/6 la podemos seguir amplificando. Por ejemplo, amplifiquemos por el número 3. Esto significa multiplicar numerador y denominador por 3. La fracción resultante es 6/18. ¿Cómo simplificar fracciones? Esto significa que dada una fracción, podemos a veces encontrar una fracción equivalente, pero que sus números sean menores que la fracción original. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2/6, ¿qué es lo que le pasará si tanto numerador como denominador lo dividimos por 2? Nos queda la fracción 1/3. Y recordemos que efectivamente estas eran fracciones equivalentes porque sus gráficos nos muestran que representan lo mismo. Observa que podríamos continuar simplificando, pero nos van a aparecer números decimales. Y a esto me refería con que a veces podemos simplificar fracciones. Consideremos la fracción 6/18. ¿Por cuánto la simplificarías? Muy bien, la vamos a simplificar por 6. Esto significa dividir numerador y denominador por 6. Arriba nos queda el número 1 y abajo nos queda el número 3. Estos conceptos son muy importantes a la hora de operar con fracciones. Revisemos el concepto inicial. ¿Qué fracción está representada en este gráfico? ¿1/3 o 2/3? Y efectivamente están representadas ambas fracciones. La zona naranja representa 1/3 y la zona celeste equivale a 2/3. Pasemos a ver ahora cómo se multiplican las fracciones positivas. Comenzaremos primero usando un método gráfico. Observa la siguiente multiplicación. 1/2 por 1/3. Aquí abajo tenemos 1/2 en el primer cuadrado y tenemos 1/3 en el segundo cuadrado. Para multiplicar de forma gráfica, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debes considerar que este primer cuadrado se va a superponer
es decir, como que lo vamos a tomar y poner encima de este segundo, y nos va a dar un cuadrado dividido en más partes, el que tienes a continuación. Notarás que ahora este cuadrado quedó dividido en más partes. La franja de arriba era la franja amarilla y la franja vertical era la celeste. Y se ha pintado de un color distinto en donde han chocado ambas franjas. Y ese es el resultado de la multiplicación. ¿A qué fracción corresponde esta parte del entero? Puedes observar que la respuesta es una parte de 6. Entonces la respuesta es un sexto. Tiene sentido, dado que si piensas que esta franja celeste era un tercio, al multiplicar un medio por un tercio, lo que estábamos haciendo con esta franja era dividirla en dos partes iguales. Entonces solamente nos interesaba esta parte. Y puedes observar que solo esa parte, en este diagrama se ve claramente que es 1 de 6. Veamos otro ejemplo. 2/5 por 3/4. Para usar el método gráfico, primero debemos representarlas. Puedes notar que en este cuadrado se han pintado dos partes de 5. Y en el segundo se han pintado 3 partes de 4. Entonces, vamos a superponer o vamos a poner encima este primer cuadrado en el segundo, resultando el siguiente. Las dos franjas verdes están arriba y las 3 franjas naranjas están hacia abajo. Y puedes observar que han chocado o han intersectado en estos 6 rectangulitos morados. Entonces, la multiplicación de forma gráfica nos ha dado como resultado 6/20. Veamos un último ejemplo. Vamos a multiplicar 2/3 por 3/5. Nuevamente graficamos cada una de las fracciones y lo que debemos hacer ahora es superponer el primer cuadrado en el segundo, quedándonos como se observa. Las dos filas amarillas y las 3 columnas azules pueden notar que se han intersectado en estos 6 rectangulitos rosados. Entonces esto nos dice que la respuesta es 6/15. Y es así como se multiplican fracciones de forma gráfica. Ahora vamos a revisar el algoritmo de la multiplicación de fracciones. Se le llama algoritmo a un procedimiento mediante el cual puedes realizar algo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descubrir el algoritmo de la multiplicación que no involucre gráficos. Para hacer esto lo que vamos a hacer es observar lo que pasó con el método gráfico. Observa el numerador de la respuesta. ¿Qué tiene que ver este 1 con ambos numeradores de las fracciones que se están multiplicando? ¿Y qué tiene que ver 6 con ambos denominadores de las fracciones que se están multiplicando? De igual forma, en este segundo ejemplo, ¿qué tiene que ver 6 con los numeradores de las fracciones que se están multiplicando? Y también, ¿qué tiene que ver 20 con los denominadores de estas dos fracciones? ¿Tienes alguna idea? Y finalmente, ¿qué tiene que ver este 6 con estos dos numeradores y este 15 del denominador con estos dos denominadores? ¿Ya descubriste qué pasó? Muy bien, la respuesta es que se multiplican. Si multiplicamos los numeradores, nos va a dar el numerador del resultado. Y si multiplicamos denominadores, nos va a dar el denominador del resultado. Entonces, si tengo una fracción y la voy a multiplicar con otra fracción, vamos a multiplicar numeradores y vamos también a multiplicar denominadores. Entonces, el producto de los numeradores nos da el numerador de la respuesta y el producto de los denominadores nos da el denominador de la fracción resultado. Así que, por ejemplo, si quieres multiplicar 4/5 por 3/2, lo único que debes hacer es multiplicar los numeradores, 4 por 3 nos da 12, y también multiplicar los denominadores, 5 por 2 nos da 10. Como último paso, lo que pudimos haber hecho también es simplificar. Entonces, si dividimos por 2 arriba y abajo, nos va a quedar 6/5. Y ya no podemos simplificar más. Bien amigos, ahora te invitamos a resolver la actividad Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.